El sol de octubre se filtraba entre las nubes grises sobre la Ciudad de México, cuando Roberto Hernández cerró la pequeña lona que usaba como techo improvisado para su puesto de reparaciones en la banqueta de la colonia Roma Norte. A los 35 años, Roberto había acumulado 18 años de experiencia como mecánico, pero los últimos 6 meses habían sido especialmente duros. Después de que el taller donde trabajaba cerrara por problemas económicos del dueño, se había visto obligado a trabajar en la calle con las pocas herramientas que poseía. Sus manos callosas, manchadas permanentemente de grasa, contaban la historia de miles de reparaciones exitosas, desde motores de Tsuru hasta las transmisiones más complejas de vehículos europeos. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Roberto guardaba cuidadosamente sus herramientas en una vieja caja metálica cuando escuchó el sonido inconfundible de un motor luchando por mantenerse encendido. Un Jetta blanco, modelo 2015, se había detenido a unos metros de donde él trabajaba. El motor tosía irregularmente, con ese ritmo entrecortado que cualquier mecánico experimentado reconocería inmediatamente como un problema en el sistema de combustible. Del vehículo bajó una mujer de aproximadamente 40 años, vestida con un suéter gris sencillo y pantalones de mezclilla. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo práctica, y su rostro mostraba una mezcla de preocupación y frustración que Roberto conocía bien, la expresión universal de quien tiene un problema mecánico y no sabe qué hacer al respecto. La mujer intentó varias veces encender el motor, pero cada intento resultaba en el mismo sonido irregular, seguido de un silencio que confirmaba la negativa del vehículo a cooperar. Roberto observó la escena por unos momentos, su mente automáticamente diagnosticando las posibles causas del problema, basándose únicamente en el sonido. Podría ser la bomba de gasolina, el filtro de combustible, o tal vez algún sensor del sistema de inyección electrónica. Sin embargo, lo que más llamó su atención no fue el problema mecánico, sino la expresión de genuina angustia en el rostro de la mujer. Se acercó lentamente, no queriendo asustarla. En su experiencia trabajando en la calle, había aprendido que la primera impresión era crucial. La gente tenía derecho a ser cautelosa con un extraño que se acercaba ofreciendo ayuda, especialmente cuando sus ropas de trabajo y su aspecto mostraban claramente su condición económica. «Disculpe, señora», dijo Roberto con voz calmada y respetuosa. «No quiero molestarla, pero escuché su carro y parece que tiene un problema. Soy mecánico y tal vez pueda echarle un vistazo si gusta». La mujer lo miró con atención. Había algo en la forma directa pero respetuosa en que Roberto se dirigía a ella que la tranquilizó. No detectó en él la actitud agresiva o oportunista que había encontrado en otros momentos difíciles, sino una genuina disposición a ayudar. «¿De verdad entiende de carros?», preguntó ella, con una mezcla de esperanza y escepticismo en su voz. Roberto asintió y explicó brevemente su experiencia, mencionando algunos de los problemas más comunes que podían causar los síntomas que había observado. Su explicación fue técnica pero comprensible, lo suficientemente detallada para demostrar conocimiento real, sin abrumar con jerga incomprensible. La mujer, que se presentó como Elena, aceptó la oferta de ayuda. Roberto pidió permiso para abrir el cofre y comenzó su inspección. Sus movimientos eran metódicos y seguros, como los de alguien que había realizado este proceso miles de veces. Primero verificó los niveles de fluidos, luego inspeccionó visualmente las conexiones eléctricas y finalmente pidió a Elena que encendiera el motor, mientras él escuchaba atentamente desde diferentes posiciones.
El problema está en el sistema de combustible, diagnosticó Roberto después de unos minutos. Específicamente, creo que es la bomba de gasolina. Está trabajando, pero no con la presión correcta. El motor recibe combustible, pero no lo suficiente para mantener el funcionamiento estable. Elena lo miró con sorpresa. ¿Cómo puede estar tan seguro? Roberto sonrió ligeramente. 18 años escuchando motores. Cada problema tiene su sonido particular. Su bomba está trabajando. Puedo escucharla, pero el ritmo no es constante. Eso, combinado con la forma en que el motor tose antes de apagarse, apunta directamente a presión insuficiente de combustible. La explicación impresionó a Elena, no solo por su precisión técnica, sino por la confianza tranquila con que Roberto la presentaba. Era evidente que estaba ante alguien que realmente dominaba su oficio. ¿Se puede arreglar aquí?, preguntó Elena. Roberto negó con la cabeza honestamente. Este tipo de reparación necesita herramientas especializadas y un espacio de trabajo adecuado. La bomba está dentro del tanque de gasolina, y cambiarla requiere levantar el carro y tener acceso a herramientas que yo no tengo aquí en la calle. La honestidad de Roberto sorprendió a Elena. Muchos mecánicos en su situación habrían intentado convencerla de que podían hacer una reparación temporal costosa, aprovechándose de su ignorancia sobre temas automotrices. ¿Conoce algún taller confiable por aquí?, preguntó Elena. Roberto mencionó 2 talleres en la zona que conocía por su reputación de trabajo honesto y precios justos. Incluso le dio indicaciones precisas de cómo llegar a cada uno y le sugirió que pidiera presupuestos en ambos antes de tomar una decisión. «Mire», añadió Roberto, «si quiere, puedo hacerle una reparación temporal que la ayude a llegar al taller. No va a resolver el problema de fondo, pero puede darle suficiente presión de combustible para que el motor funcione lo necesario para llegar a donde necesite ir». Elena aceptó agradecida. Roberto trabajó durante casi 1 hora, ajustando conexiones y limpiando componentes del sistema de combustible. Sus manos trabajaban con la precisión de un cirujano, cada movimiento calculado y eficiente. Cuando terminó, el motor encendió mucho más suavemente, aunque Roberto advirtió que era solo una solución temporal. «Esto la va a ayudar por hoy y tal vez mañana», explicó, «pero definitivamente necesita cambiar esa bomba de gasolina lo antes posible». Elena intentó pagarle por el trabajo, ofreciéndole 200 pesos, pero Roberto rehusó inicialmente. «No, señora, fue solo una ayudadita entre vecinos», dijo Roberto. Elena insistió. «Por favor, acepta algo. Has trabajado durante 1 hora y me has solucionado un problema muy grande». Finalmente, Roberto aceptó 100 pesos, mucho menos de lo que habría cobrado cualquier taller por el diagnóstico y la reparación temporal. Pero la conversación no terminó ahí. Mientras Roberto limpiaba sus herramientas, Elena le preguntó sobre su situación, su experiencia y cómo había llegado a trabajar en la calle. Roberto le contó su historia sin amargura ni autocompasión. El cierre del taller donde trabajaba, sus intentos fallidos de encontrar otro empleo fijo y su decisión de trabajar independientemente para mantener a su familia. «¿Tiene familia?», preguntó Elena. «Sí, mi esposa Sandra y mi hijo de 12 años, Miguel», respondió Roberto con orgullo evidente en su voz. «Sandra trabaja limpiando casas y Miguel está en secundaria. Es muy inteligente, le gustan mucho las matemáticas». Elena escuchó atentamente, haciendo preguntas ocasionales que demostraban genuino interés en la historia de Roberto. No había condescendencia en su actitud, sino respeto por alguien que luchaba por salir adelante honestamente. «Bueno», dijo Elena finalmente, «espero que las cosas mejoren para usted. Gracias de nuevo por toda su ayuda». Cuando Elena se fue, Roberto continuó con su rutina diaria.
Atendió otros 2 trabajos menores: el cambio de aceite de un Chevy Aveo y la reparación de una fuga menor en el radiador de una camioneta Ford. Al final del día, había ganado 500 pesos, suficiente para cubrir los gastos básicos de su familia, pero nada más. Esa noche, en su modesto departamento de 2 recámaras en la colonia Doctores, Roberto le contó a Sandra sobre su encuentro con Elena. Sandra, una mujer práctica de 32 años, escuchó la historia mientras preparaba la cena. «Me alegro de que hayas podido ayudarla», dijo Sandra. «Siempre ha sido así, Roberto. No puedes ver a alguien con problemas sin ofrecer tu ayuda». Miguel, que hacía su tarea en la mesa del comedor, levantó la vista de sus libros de matemáticas. «Papá, ¿por qué no abres tu propio taller?», preguntó el niño con la lógica directa de los 12 años. Roberto sonrió tristemente. «Porque necesitaríamos mucho dinero para rentar un local, comprar herramientas profesionales y equipo especializado, mijo. No es tan fácil». Miguel asintió, pero Roberto pudo ver en sus ojos que el niño seguía pensando en el problema. Era una característica que había heredado de su padre, la persistencia para encontrar soluciones. Al día siguiente, Roberto siguió su rutina habitual. Llegó temprano a su puesto improvisado en la Roma Norte, preparó sus herramientas y esperó a que llegaran los clientes. La mañana fue relativamente lenta. Solo atendió un cambio de bujías y ajustó la banda del alternador de un taxi. Alrededor del mediodía, mientras comía un sándwich de jamón que Sandra le había preparado, su teléfono celular sonó. Era un número desconocido. «Bueno», contestó Roberto. «¿Habla con el mecánico Roberto Hernández?», preguntó una voz femenina profesional. «Sí, soy yo». «Mi nombre es Claudia Mendoza. Soy asistente de la señora Elena Vázquez. Ella me pidió que me comunicara con usted». Roberto recordó inmediatamente a Elena, la mujer del Jetta blanco. «¿Cómo está la señora Elena?» «¿Pudo arreglar su carro?», preguntó Roberto con genuina preocupación. «Sí, gracias a sus indicaciones, encontró un excelente taller, pero ese no es el motivo de mi llamada. La señora Vázquez quiere invitarlo a una reunión mañana por la tarde. ¿Podría venir a nuestras oficinas?». Roberto frunció el ceño, confundido. «¿Sus oficinas? Disculpe, pero no entiendo muy bien de qué se trata». Claudia le explicó que Elena quería hablar con él sobre una oportunidad de trabajo, pero prefería hacerlo en persona. Le dio una dirección en la colonia Polanco y le pidió que confirmara si podía asistir a las 3 de la tarde del día siguiente. Roberto aceptó, aunque seguía sin comprender completamente la situación. Después de colgar, pasó el resto del día especulando sobre qué tipo de oportunidad podría ofrecerle Elena. Tal vez conocía a alguien que necesitara un mecánico, o quizás tenía una recomendación para algún taller que estuviera contratando. Esa noche, Roberto le contó a Sandra sobre la llamada. Ella se mostró optimista, pero también cautelosa. «Suena muy bien, Roberto, pero no te hagas muchas ilusiones. Podría ser cualquier cosa». Al día siguiente, Roberto se vistió con su mejor ropa, una camisa azul claro que Sandra había planchado especialmente para la ocasión y sus únicos pantalones de vestir. Tomó el metro hasta Polanco, un viaje que normalmente no haría debido al costo, pero que consideró necesario para esta ocasión especial. La dirección que Claudia le había dado resultó ser un edificio de oficinas de 15 pisos en una de las avenidas principales de Polanco. Roberto se sintió intimidado por la elegancia del lobby, con sus pisos de mármol y su decoración moderna, pero la recepcionista lo trató con cortesía profesional cuando mencionó su cita con la señora Vázquez. El elevador lo llevó al piso 12, donde Claudia, una mujer joven y eficiente, lo recibió y lo condujo a una oficina espaciosa con vistas panorámicas de la ciudad. Elena estaba sentada detrás de un escritorio ejecutivo, pero se levantó inmediatamente cuando Roberto entró.
Roberto, gracias por venir, dijo Elena, estrechándole la mano calurosamente. Roberto observó la transformación de Elena. Vestía un traje ejecutivo elegante, su cabello estaba perfectamente peinado y toda su presencia irradiaba autoridad profesional. Era la misma mujer que había ayudado 2 días atrás, pero en un contexto completamente diferente. «Siéntese, por favor», dijo Elena, indicándole una silla frente a su escritorio. «Estoy segura de que tiene muchas preguntas». Roberto asintió, todavía procesando la discrepancia entre la mujer que había conocido en la calle y la ejecutiva que tenía frente a él. Elena sonrió ante su evidente confusión. «Permíteme explicarte. Soy Elena Vázquez, directora general de Translogística México. Tenemos una flota de más de 300 vehículos comerciales y operamos la red de distribución más grande del centro del país». Roberto escuchó en silencio, comenzando a comprender la magnitud de la situación. «El otro día», continuó Elena, «mi asistente estaba enferma y yo tenía que ir personalmente a una reunión urgente en el sur de la ciudad. Tomé uno de nuestros carros del pool ejecutivo, pero como verás, tuve problemas técnicos». Elena explicó que había observado cómo Roberto manejó la situación. Su diagnóstico preciso, su honestidad sobre las limitaciones de lo que podía hacer en la calle, y especialmente su integridad al rechazar inicialmente el pago y luego aceptar solo una fracción de lo que realmente merecía su trabajo. «Roberto, en mi posición he tratado con cientos de mecánicos a lo largo de los años. Tengo contratos con talleres que manejan el mantenimiento de nuestra flota, y he visto todo tipo de profesionales en este campo, pero raramente he encontrado a alguien que combine competencia técnica real con la clase de integridad que usted demostró». Roberto comenzó a entender hacia dónde se dirigía la conversación, pero no se atrevía a asumir nada. Elena se inclinó hacia adelante. «Déjame preguntarte algo, Roberto. Si tuvieras todos los recursos necesarios, herramientas, equipos, instalaciones, ¿qué tipo de operación mecánica establecerías?». La pregunta tomó a Roberto por sorpresa. Nunca nadie le había pedido que articulara su visión profesional ideal. Pensó cuidadosamente antes de responder. «Bueno», comenzó lentamente, «creo que establecería un centro de servicio completo, especializado en diagnóstico preciso y reparaciones duraderas. Muchos talleres se enfocan en hacer reparaciones rápidas para maximizar el volumen. Pero yo preferiría hacer menos trabajos, pero asegurarme de que cada uno esté hecho correctamente desde la primera vez». Elena asintió, interesada. «Continúa. También me enfocaría en capacitación continua», añadió Roberto ganando confianza. «La tecnología automotriz cambia constantemente, especialmente en sistemas electrónicos y computarizados. Un mecánico que no se mantiene actualizado se queda atrás rápidamente». Roberto habló durante 20 minutos sobre su filosofía de trabajo, sus ideas sobre gestión de calidad y su visión de lo que debería ser un servicio mecánico profesional. Elena escuchó atentamente, ocasionalmente, haciendo preguntas específicas que demostraban su propio conocimiento profundo de la industria. «Roberto», dijo Elena finalmente, «quiero hacerte una propuesta. Translogística está expandiendo sus operaciones y necesitamos establecer un nuevo centro de mantenimiento en la zona sur de la ciudad. Sería responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de aproximadamente 150 vehículos comerciales». Roberto escuchó con creciente asombro mientras Elena describía la oportunidad. «Te ofrezco la posición de jefe del centro de mantenimiento. Tendrías un equipo inicial de 6 mecánicos bajo tu supervisión, un presupuesto operativo de 2 millones de pesos anuales y libertad completa para establecer los procedimientos y estándares de trabajo». Elena mencionó el salario.
35,000 pesos mensuales, más bonos basados en rendimiento y un paquete completo de prestaciones. Roberto se quedó sin palabras. La cantidad era más de lo que había ganado en sus mejores años como mecánico empleado, y la responsabilidad era mayor de la que jamás había imaginado tener. ¿Por qué yo?, logró preguntar finalmente. Elena sonrió. Porque en 5 minutos diagnosticaste correctamente un problema que había confundido al mecánico de nuestro taller autorizado durante 2 días. Porque fuiste completamente honesto sobre lo que podías y no podías hacer, y porque cuando tuviste la oportunidad de aprovecharte de una mujer con problemas mecánicos, elegiste ayudarla genuinamente. Elena se levantó y caminó hacia la ventana. Roberto, he construido esta empresa desde cero durante los últimos 15 años. Comencé con un solo camión de carga y mucha determinación. Sé reconocer el talento genuino y también sé valorar el carácter. Roberto sintió una emoción abrumadora. Señora Elena, yo no sé qué decir. Di que sí, respondió Elena con una sonrisa. Claudia tiene toda la documentación preparada. Puedes comenzar el lunes si estás de acuerdo. Roberto aceptó sin dudarlo. Los siguientes minutos se pasaron en un torbellino de papeleo, explicaciones sobre beneficios y detalles logísticos. Claudia le entregó un folder con información sobre la empresa, mapas del nuevo centro de mantenimiento y una tarjeta corporativa para gastos de implementación inicial. Cuando Roberto salió del edificio de oficinas 2 horas después, caminó por las calles de Polanco en una especie de trance. Tenía dificultades para procesar completamente lo que acababa de suceder. En el espacio de una tarde, su vida había cambiado de manera fundamental. El viaje de regreso a casa en el metro le dio tiempo para reflexionar. Pensó en Sandra, en Miguel, en todos los años de lucha y incertidumbre que finalmente habían llevado a este momento. Pero más que nada, pensó en la extraordinaria cadena de eventos que había comenzado con su simple decisión de ayudar a una extraña con problemas mecánicos. Cuando llegó a su departamento, Sandra estaba preparando la cena mientras Miguel hacía su tarea. Roberto entró en silencio, observando por un momento la escena familiar que había sido su mundo durante los últimos años difíciles. ¿Cómo te fue?, preguntó Sandra, notando inmediatamente la expresión extraña en el rostro de su esposo. Roberto se sentó lentamente en la mesa de la cocina. Sandra, creo que necesitas sentarte para esto. Durante la siguiente hora, Roberto relató toda la experiencia, la revelación de quién era realmente Elena, la propuesta de trabajo, el salario, las responsabilidades. Sandra escuchó con creciente asombro, ocasionalmente interrumpiendo para pedir clarificaciones sobre detalles que parecían demasiado buenos para ser verdad. Miguel abandonó completamente su tarea para escuchar la historia de su padre. Cuando Roberto terminó, el niño fue el primero en hablar. «Papá, ¿eso significa que vas a ser el jefe de un taller grande?» Roberto asintió, todavía procesando la realidad de su nueva situación. Sandra se acercó y lo abrazó fuertemente. «Roberto, estoy tan orgullosa de ti, te lo mereces completamente». Esa noche, después de que Miguel se fuera a dormir, Roberto y Sandra se quedaron despiertos hasta tarde, planificando cómo su nueva situación cambiaría sus vidas. Podrían mudarse a un apartamento mejor. Miguel podría tomar clases adicionales de matemáticas que siempre habían querido, pero no podían costear. Y Sandra podría reducir su carga de trabajo limpiando casas. Pero más allá de las mejoras materiales, Roberto se sentía profundamente satisfecho por la oportunidad de aplicar sus conocimientos y experiencia a gran escala.
La perspectiva de liderar un equipo, establecer estándares de calidad y contribuir al éxito de una empresa próspera lo emocionaba de manera que no había anticipado. El lunes siguiente, Roberto se presentó en el nuevo centro de mantenimiento de Translogística a las 7 de la mañana. La instalación era impresionante, bahías de servicio completamente equipadas, herramientas de diagnóstico computarizado de última generación y un inventario de partes que superaba cualquier cosa que hubiera visto en su carrera. Elena llegó una hora después para presentarlo oficialmente al equipo que trabajaría bajo su supervisión. Los 6 mecánicos eran profesionales experimentados, algunos con más años de experiencia que Roberto, pero todos se mostraron receptivos a su liderazgo cuando Elena explicó las circunstancias de su contratación. Roberto fue contratado no solo por su competencia técnica, sino por su integridad y su enfoque en la calidad, explicó Elena al equipo. Confío en que aprenderán mucho trabajando con él. Durante sus primeras semanas en el trabajo, Roberto se dedicó a conocer cada aspecto de la operación. Estudió los manuales de cada tipo de vehículo en la flota, familiarizándose con sus especificaciones particulares. Implementó un sistema de documentación detallada para cada servicio, asegurándose de que se mantuviera un registro completo del historial de mantenimiento de cada vehículo. Su enfoque metódico y su insistencia en hacer los trabajos correctamente desde la primera vez pronto dieron resultados. Los tiempos de inactividad de los vehículos se redujeron significativamente y la satisfacción de los conductores con el mantenimiento mejoró notablemente. 3 meses después de haber comenzado en su nueva posición, Roberto recibió una llamada de Elena pidiéndole que fuera a su oficina. Se preguntó si habría algún problema, pero cuando llegó, Elena tenía una sonrisa en su rostro. Roberto, he estado revisando los reportes del Centro Sur. Los resultados son excepcionales. Elena le mostró gráficas que documentaban las mejoras en eficiencia, reducción de costos de reparación y aumento en la satisfacción del cliente desde que Roberto había asumido el liderazgo. Estas mejoras representan un ahorro de más de $500,000 en el trimestre, explicó Elena, pero más importante aún, la moral del equipo y la calidad del trabajo han mejorado dramáticamente. Elena se inclinó hacia adelante. Roberto, quiero expandir tu responsabilidad. Estoy considerando establecer 2 centros de mantenimiento adicionales y me gustaría que supervises los 3. Esto vendría con un aumento salarial sustancial y la oportunidad de contratar y entrenar tu propio equipo de supervisores. Roberto aceptó la nueva responsabilidad con gratitud y determinación de seguir demostrando que la confianza de Elena estaba bien depositada. 6 meses después, mientras revisaba los reportes de los 3 centros de mantenimiento bajo su supervisión, Roberto reflexionó sobre el extraordinario giro que había tomado su vida. No solo había alcanzado una estabilidad financiera que nunca había imaginado, sino que había encontrado una realización profesional profunda, liderando operaciones que impactaban directamente el éxito de la empresa. Pero quizás lo más significativo era la lección que había aprendido sobre la importancia de mantener la integridad y la disposición a ayudar a otros, sin importar las circunstancias propias. Su simple acto de bondad hacia una extraña había desencadenado una cadena de eventos que transformó completamente su vida. Una tarde de viernes, mientras Roberto preparaba los reportes semanales en su oficina del centro principal, recibió una llamada que lo sorprendió. Era un hombre joven que se identificó como Carlos Mendoza. Señor Roberto,
Sé que no me conoce, pero necesito su ayuda. Soy mecánico, tengo experiencia, pero perdí mi trabajo hace 3 meses y he estado trabajando en la calle. Alguien me dio su número y me dijo que usted podría entender mi situación. Roberto escuchó la historia de Carlos con una sensación de déjà vu. Era remarcablemente similar a su propia experiencia. Un mecánico competente que había perdido su empleo por circunstancias fuera de su control y ahora luchaba por mantener a su familia trabajando en condiciones precarias. ¿Puede venir a verme mañana por la mañana?, preguntó Roberto. Me gustaría conocerlo y ver si podemos encontrar una manera de ayudarlo. Al día siguiente, cuando Carlos llegó al centro de mantenimiento, Roberto vio en él la misma mezcla de orgullo profesional y desesperación que él mismo había sentido meses atrás. Carlos llevaba su caja de herramientas y vestía su mejor ropa, claramente esforzándose por causar una buena impresión a pesar de sus circunstancias difíciles. Roberto pasó 2 horas evaluando las habilidades técnicas de Carlos, haciéndole diagnosticar varios problemas en vehículos de la flota. Su competencia era evidente, diagnosticaba problemas con precisión, explicaba sus razonamientos claramente y demostraba conocimiento actualizado de sistemas modernos. Carlos, dijo Roberto finalmente, acabamos de abrir una posición en nuestro equipo del Centro Norte. El salario inicial es de 25,000 pesos mensuales, con prestaciones completas y oportunidades de crecimiento basadas en rendimiento. Carlos se quedó sin palabras por un momento. Luego sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. Señor Roberto, no sé cómo agradecerle, logró decir finalmente. Roberto sonrió, recordando su propia reacción cuando Elena le había ofrecido su oportunidad. No me agradezca a mí, dijo Roberto. Agradézcaselo a una señora llamada Elena Vázquez, que me enseñó que ayudar a otros cuando necesitan una oportunidad es una de las mejores inversiones que podemos hacer. Durante los siguientes meses, Roberto se convirtió en mentor de Carlos, ayudándolo no solo a adaptarse a su nueva posición, sino también a desarrollar habilidades de liderazgo. Carlos demostró ser tan competente y confiable como Roberto había esperado, y eventualmente fue promovido a supervisor de su propio equipo. Un año después del inicio de esta cadena de ayuda mutua, Roberto organizó una pequeña celebración en su casa. Invitó a Elena, a Carlos y a sus respectivas familias. Era una reunión modesta, pero llena de significado. Durante la cena, Miguel, ahora de 14 años y sobresaliente en sus estudios de matemáticas, hizo una observación que sorprendió a todos los adultos presentes. «Papá», dijo, «he estado pensando en tu historia con la señora Elena y con Carlos. Es como una reacción en cadena, ¿verdad? Una persona ayuda a otra y esa persona ayuda a otra más». Elena sonrió. «Tu hijo es muy perceptivo, Roberto». Roberto asintió, orgulloso de la madurez de Miguel. «Tienes razón, mijo, y espero que cuando seas grande recuerdes que todos tenemos la capacidad de iniciar esas reacciones en cadena positivas». Esa noche, después de que los invitados se fueran, Roberto se sentó en su nueva sala. Habían logrado mudarse a un departamento mucho mejor en la colonia del Valle, y reflexionó sobre el extraordinario viaje que había vivido. 2 años atrás había sido un mecánico desempleado luchando por sobrevivir en las calles de la Ciudad de México. Ahora supervisaba 3 centros de mantenimiento, lideraba un equipo de más de 20 profesionales y había ayudado a iniciar la transformación de varias otras vidas. Pero quizás lo más importante era que había aprendido una lección fundamental sobre la naturaleza de las oportunidades y la responsabilidad que viene con el éxito. Su encuentro fortuito con Elena no había sido simplemente sobre su propia buena fortuna, había sido sobre crear un ciclo de prosperidad que se extendía más allá de él mismo.
Roberto miró hacia el futuro con optimismo y determinación. Tenía planes de expandir aún más las operaciones de mantenimiento de Translogística, posiblemente estableciendo centros en otras ciudades. Pero igualmente importante, tenía la intención de continuar identificando y desarrollando talento que de otra manera podría pasarse por alto. Su historia había comenzado con un simple acto de bondad hacia una extraña en problemas y había evolucionado hacia algo mucho más grande. Una comprensión de que el verdadero éxito se mide no solo por lo que uno logra, sino por las oportunidades que uno crea para otros. Mientras apagaba las luces de su hogar esa noche, Roberto sonrió al pensar en la pregunta que Miguel había hecho años atrás sobre por qué no abría su propio taller. En cierto sentido, había terminado haciendo exactamente eso, pero de una manera que nunca podría haber imaginado. La vida le había enseñado que las oportunidades más extraordinarias a menudo vienen disfrazadas como encuentros ordinarios, y que la preparación para esas oportunidades se encuentra no solo en las habilidades técnicas que uno desarrolla, sino en el carácter que uno cultiva día a día. 3 años después de aquel encuentro que cambió su destino, Roberto se encontraba en una posición que jamás habría imaginado. Translogística había crecido significativamente bajo su supervisión del departamento de mantenimiento, y Elena había comenzado a incluirlo en discusiones estratégicas sobre la expansión de la empresa. Una mañana de martes, mientras Roberto revisaba los informes de productividad de sus equipos, Elena apareció en su oficina con una propuesta que lo sorprendería una vez más. «Roberto, he estado pensando en algo durante varias semanas», dijo Elena, sentándose frente a su escritorio. Translogística ha crecido más allá de mis expectativas iniciales, y gran parte de ese éxito se debe a la eficiencia operativa que has logrado en nuestros centros de mantenimiento. Roberto escuchó atentamente, preguntándose hacia dónde se dirigía la conversación. «Quiero proponerte algo ambicioso», continuó Elena. «¿Qué te parecería si estableciéramos una división completamente nueva de la empresa? Una división de consultoría en mantenimiento vehicular que ofrezca servicios a otras empresas de transporte». La propuesta era audaz. Elena explicó su visión. Utilizar la experiencia y los métodos que Roberto había desarrollado en Translogística para ayudar a otras empresas a optimizar sus operaciones de mantenimiento vehicular. «Tú serías el director de esta nueva división», añadió Elena. «Tendrías libertad completa para estructurar el equipo, desarrollar los protocolos de servicio y establecer las tarifas. Básicamente, estarías construyendo tu propio departamento dentro de la empresa». Roberto se tomó un momento para procesar la magnitud de lo que Elena le estaba proponiendo. Era una oportunidad de aplicar todo lo que había aprendido a una escala aún mayor, ayudando a múltiples empresas mientras construía algo completamente nuevo. «Elena, es una oportunidad increíble», respondió Roberto finalmente. «Pero me preocupa una cosa, no quiero descuidar las operaciones actuales de mantenimiento». Elena sonrió. «Ya he pensado en eso. Carlos Mendoza ha demostrado ser un supervisor excepcional. Creo que está listo para asumir la responsabilidad general de los centros de mantenimiento, con tu supervisión ocasional». La idea de promover a Carlos a una posición de mayor responsabilidad llenó a Roberto de satisfacción. Sería otra vuelta en el ciclo de oportunidades que había comenzado con su propio ascenso. Roberto aceptó la nueva responsabilidad y durante los siguientes 6 meses trabajó incansablemente para establecer la división de consultoría. Desarrolló manuales de procedimientos, capacitó a un equipo de consultores especializados y estableció relaciones con empresas de transporte en todo el país.
La nueva división fue un éxito inmediato. Las empresas que contrataban sus servicios experimentaban mejoras significativas en la eficiencia de sus operaciones de mantenimiento, reducción de costos y aumento en la vida útil de sus vehículos. El boca a boca sobre la calidad del servicio se extendió rápidamente en la industria. Durante este periodo de crecimiento profesional, Roberto nunca perdió de vista sus responsabilidades personales. Miguel, ahora en preparatoria, había desarrollado un interés serio en la ingeniería mecánica, inspirado por las historias de trabajo de su padre. Sandra había decidido estudiar administración de empresas en clases nocturnas, con la idea de eventualmente ayudar en el manejo administrativo de los proyectos de Roberto. Un día, mientras Roberto realizaba una consultoría en una empresa de transporte en Guadalajara, recibió una llamada que lo transportó inmediatamente a sus días trabajando en la calle. Era un mecánico llamado Alejandro Morales, que había obtenido su número a través de Carlos Mendoza. «Señor Roberto, sé que no me conoce, pero Carlos me dijo que usted podría entender mi situación», dijo Alejandro con voz temblorosa. «Soy mecánico con 15 años de experiencia, pero perdí mi trabajo hace 4 meses cuando el taller donde trabajaba cerró. Tengo 2 hijas pequeñas y mi esposa está embarazada. He estado buscando trabajo, pero nadie quiere contratar a alguien de mi edad». Alejandro tenía 42 años, una edad que algunos empleadores consideraban demasiado mayor para mecánicos, a pesar de que su experiencia debería haber sido un activo valioso. Roberto programó una reunión con Alejandro para la siguiente semana. Cuando se conocieron, Roberto quedó impresionado no solo por la competencia técnica de Alejandro, sino por su actitud perseverante a pesar de meses de rechazos. «Alejandro», dijo Roberto después de evaluar sus habilidades, «tengo algo mejor que un trabajo tradicional para ofrecerte. ¿Te interesaría ser consultor independiente trabajando con nuestra división de consultoría?» Roberto explicó que la división había crecido tanto que necesitaban consultores especializados para atender la demanda. Alejandro trabajaría como contratista independiente con un ingreso potencial superior al de un empleo tradicional, además de la flexibilidad de manejar su propio horario. Pero antes de eso, añadió Roberto, necesitas capacitación en nuestros métodos y certificación en las nuevas tecnologías de diagnóstico. Te patrocinaremos para que tomes un curso intensivo de 3 meses. 6 meses después, Alejandro se había convertido en uno de los consultores más solicitados de la división. Su experiencia y madurez profesional lo hacían especialmente efectivo, trabajando con empresas establecidas que valoraban la sabiduría que viene con décadas de experiencia práctica. La historia de Alejandro se repitió varias veces más durante los siguientes 2 años. Roberto desarrolló un programa informal de identificación y desarrollo de talento mecánico desaprovechado, enfocándose especialmente en profesionales mayores que enfrentaban discriminación por edad y mecánicos que habían perdido empleos por circunstancias económicas. Cada nuevo consultor que se unía al equipo no solo mejoraba su propia situación, sino que expandía la capacidad de la división para ayudar a más empresas. Era un ciclo virtuoso de crecimiento que beneficiaba a todos los involucrados. En el 5º aniversario de su primer encuentro con Elena, Roberto organizó una celebración especial. Invitó no solo a Elena y a las familias que habían sido parte de su historia personal, sino también a todos los consultores y mecánicos que habían sido parte de la red de oportunidades que había ayudado a crear. La reunión se llevó a cabo en el salón de eventos de un hotel en el centro de la Ciudad de México. Asistieron más de 50 personas, mecánicos, consultores, supervisores y sus familias.
Era un grupo diverso, unido por historias compartidas de segunda oportunidades y éxito ganado a través del mérito y la perseverancia. Durante su discurso esa noche, Roberto reflexionó sobre el viaje extraordinario que todos habían compartido. Hace 5 años, dijo Roberto, yo era un mecánico desempleado trabajando en la calle, preocupado por cómo iba a mantener a mi familia. Lo único que tenía eran mis conocimientos, mi experiencia y la determinación de no rendirme. Roberto miró a Elena, que estaba sentada en la primera fila. Una mujer extraordinaria me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Pero más importante aún, me enseñó que recibir una oportunidad conlleva la responsabilidad de crear oportunidades para otros. Roberto señaló a Carlos, a Alejandro y a los otros consultores presentes. Cada persona en esta sala tiene una historia similar. Alguien vio su potencial cuando otros no lo hacían. Alguien creyó en ellos cuando habían comenzado a dudar de sí mismos. El aplauso fue prolongado y emotivo, pero Roberto no había terminado. Esta noche quiero anunciar algo nuevo, continuó. Elena y yo hemos estado trabajando en un proyecto que hemos mantenido en secreto durante varios meses. Roberto explicó que Translogística y él habían decidido establecer una fundación sin fines de lucro dedicada a capacitar y colocar mecánicos desempleados en toda la República Mexicana. La Fundación Oportunidad Mecánica ofrecerá cursos gratuitos de actualización técnica, certificaciones profesionales y un programa de colocación laboral que conecte a mecánicos capacitados con empresas que necesiten sus servicios, explicó Roberto. La fundación comenzaría operaciones en 6 ciudades principales, con planes de expandirse a 20 ciudades dentro de 3 años. Roberto dejaría gradualmente sus responsabilidades operativas en Translogística para dedicarse completamente a dirigir la fundación. Elena tomó el micrófono después de Roberto. Cuando conocí a Roberto hace 5 años, vi en él algo especial. La combinación de competencia técnica y integridad personal que es rara en cualquier profesión. Pero lo que no anticipé era su capacidad para multiplicar esas cualidades en otros. Elena explicó que la decisión de crear la fundación había sido fácil una vez que vio los resultados del programa informal de desarrollo de talento que Roberto había establecido. Roberto ha demostrado que invertir en personas con potencial no es solo lo correcto moralmente, sino también lo más inteligente económicamente, añadió Elena. Los consultores que él ha desarrollado han generado millones de pesos en valor para nuestros clientes. La celebración se extendió hasta altas horas de la noche, con historias, brindis y planes para el futuro. Pero para Roberto, el momento más significativo llegó cuando Miguel, ahora de 17 años y próximo a ingresar a la universidad para estudiar ingeniería mecánica, se acercó a él. «Papá», dijo Miguel, «quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti. No solo por tu éxito profesional, sino por la forma en que has usado ese éxito para ayudar a otros». Miguel hizo una pausa antes de continuar. «He decidido que después de estudiar ingeniería, quiero trabajar contigo en la fundación. Creo que puedo aportar una perspectiva más joven y tal vez ayudar a modernizar algunos de los métodos de capacitación». Roberto abrazó a su hijo con orgullo abrumador. Ver que Miguel había internalizado los valores de servicio y responsabilidad social era más satisfactorio que cualquier éxito profesional. 6 meses después, la Fundación Oportunidad Mecánica graduó a su primera clase de estudiantes. 30 mecánicos de entre 25 y 50 años que habían perdido empleos por diversas razones. El programa de 3 meses había combinado actualización técnica, certificaciones profesionales y habilidades de búsqueda de empleo.
La ceremonia de graduación se llevó a cabo en las instalaciones del centro de mantenimiento original de Roberto. 26 de los 30 graduados ya tenían ofertas de empleo confirmadas y los otros 4 tenían entrevistas programadas para la siguiente semana. Durante la ceremonia, uno de los graduados, un mecánico llamado Fernando Ruiz, de 50 años, se dirigió a la audiencia con un discurso que conmovió a todos los presentes. «Hace 6 meses yo había perdido la esperanza», dijo Fernando. «Tenía un año buscando trabajo después de que la empresa donde trabajé durante 20 años cerró sus operaciones. Nadie quería contratar a un mecánico de mi edad, sin importar mi experiencia». Fernando explicó cómo había escuchado sobre la fundación a través de un amigo y cómo inicialmente había sido escéptico sobre la posibilidad de que realmente le ayudaran. «Este programa no solo me actualizó técnicamente», continuó Fernando, «sino que me devolvió la confianza en mí mismo y en mi valor como profesional. Mañana comienzo a trabajar como supervisor de mantenimiento en una empresa de autobuses, con un salario mejor del que tenía en mi trabajo anterior». Roberto escuchó el discurso de Fernando con una profunda satisfacción. Era exactamente el tipo de transformación que había visualizado cuando concibió la fundación. Después de la ceremonia, mientras Roberto limpiaba el salón donde se había llevado a cabo la graduación, reflexionó sobre el círculo completo que su vida había trazado. Había comenzado en ese mismo edificio como empleado desesperado por una oportunidad. Ahora regresaba como el fundador de una organización que creaba oportunidades para otros. Esa noche, en casa con Sandra y Miguel, Roberto recibió una llamada inesperada. Era Elena. «Roberto, acabo de recibir una llamada muy interesante», dijo Elena con emoción evidente en su voz. Era del secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Han escuchado sobre nuestra fundación y quieren proponernos una asociación. Elena explicó que el gobierno de la ciudad estaba interesado en expandir significativamente el programa de la fundación, proporcionando financiamiento para establecer centros de capacitación en todas las delegaciones de la Ciudad de México. «Están hablando de capacitar a 1000 mecánicos por año», añadió Elena. «Sería el programa de capacitación técnica más grande del país». La propuesta era emocionante, pero también desafiante. Significaría expandir las operaciones de la fundación a una escala que Roberto nunca había imaginado. Pero después de discutirlo con Sandra y Elena, decidió aceptar el desafío. Durante los siguientes 2 años, Roberto trabajó incansablemente para implementar la expansión. La Fundación Oportunidad Mecánica se convirtió en un modelo nacional para la capacitación técnica y la colocación laboral. Otros estados comenzaron a solicitar asesoría para establecer programas similares. Miguel se unió oficialmente a la fundación después de graduarse de la universidad con honores en ingeniería mecánica. Su tesis había sido sobre la integración de tecnologías modernas en la educación técnica tradicional, y sus ideas fueron fundamentales para modernizar los métodos de capacitación de la fundación. En el 10º aniversario de su primer encuentro con Elena, Roberto se encontraba dirigiendo una organización que había capacitado y colocado a más de 5.000 mecánicos en empleos dignos y bien remunerados. La fundación operaba en 15 estados de la República y tenía planes de expansión internacional a otros países latinoamericanos. La celebración del 10º aniversario fue un evento nacional. Asistieron representantes gubernamentales, líderes empresariales y cientos de graduados del programa con sus familias. Pero para Roberto, los invitados más importantes seguían siendo Elena, Carlos,
Alejandro, Fernando y todas las personas que habían sido parte de su viaje personal de transformación. Durante su discurso principal esa noche, Roberto reflexionó sobre las lecciones que había aprendido durante la década anterior. Cuando era un mecánico trabajando en la calle, dijo Roberto, pensaba que el éxito se mediría por mi capacidad de resolver mi propia situación. No entendía que el verdadero éxito se mide por nuestra capacidad de resolver situaciones similares para otros. Roberto miró hacia la audiencia, viendo caras familiares y nuevas, todas conectadas por historias de segunda oportunidades y transformación personal. Cada persona en esta sala representa una decisión consciente de no rendirse, de mantener la dignidad en circunstancias difíciles y de aprovechar una oportunidad cuando finalmente llegó, continuó Roberto. Pero más importante aún, cada uno de ustedes representa la decisión de extender esa oportunidad a otros. El aplauso fue ensordecedor y prolongado. Pero Roberto tenía una última sorpresa. Esta noche, Elena y yo queremos anunciar la siguiente fase de nuestro trabajo conjunto, dijo Roberto cuando el aplauso se calmó. Hemos decidido expandir nuestro modelo más allá de la mecánica automotriz. Roberto explicó que la nueva iniciativa, llamada Fundación Oportunidad Técnica, ofrecería programas similares para electricistas, plomeros, soldadores y otros oficios técnicos especializados. La filosofía seguirá siendo la misma, explicó Roberto. Identificar talento subutilizado, proporcionar capacitación de calidad y crear conexiones con empleadores que valoren la competencia y la integridad. La nueva fundación comenzaría operaciones el siguiente año, con Miguel como director de operaciones y Roberto como presidente ejecutivo. Después de la celebración, mientras Roberto manejaba a casa con Sandra y Miguel, reflexionó sobre el extraordinario viaje que había vivido durante la última década. Había comenzado como un mecánico desesperado y se había convertido en el líder de un movimiento nacional de capacitación técnica. Pero quizás lo más importante era que había logrado crear algo que trascendía su propia historia personal. La red de oportunidades que había ayudado a establecer ahora tenía vida propia, creciendo y expandiéndose de maneras que él nunca podría haber controlado o anticipado completamente. ¿Sabes qué es lo que más me enorgullece de todo esto?, le dijo Roberto a Sandra mientras estacionaba enfrente de su casa. Habían comprado una casa propia en la colonia Narvarte 3 años atrás. ¿Qué?, preguntó Sandra. Que ya no depende de mí, respondió Roberto. El sistema que hemos creado es más grande que cualquier persona individual. Seguirá ayudando a gente mucho después de que yo ya no esté involucrado directamente. Miguel, que había estado escuchando desde el asiento trasero, añadió su propia reflexión. Papá, creo que lo que has logrado es demostrar que los actos de bondad individuales pueden escalar hasta convertirse en cambio social sistemático, dijo Miguel. Comenzaste ayudando a una persona a la vez, pero terminaste creando instituciones que ayudan a miles. Roberto sonrió, orgulloso una vez más de la madurez y perspicacia de su hijo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Roberto pensó en el joven mecánico que había sido 10 años atrás. Ese hombre había estado desesperado, preocupado, incierto sobre el futuro, pero había mantenido 2 cosas que resultaron ser más valiosas que cualquier recurso material: su competencia técnica y su integridad personal. Todo lo que había logrado desde entonces había sido una extensión de esas 2 cualidades fundamentales. El éxito no había llegado por suerte o por conexiones, sino por la preparación constante y la disposición a hacer lo correcto, incluso cuando era difícil.
Mientras cerraba los ojos, Roberto sintió una profunda gratitud por el camino que había recorrido. Había aprendido que las oportunidades más transformadoras a menudo vienen disfrazadas como encuentros ordinarios con personas que necesitan ayuda. Y había descubierto que la verdadera medida del éxito no era lo que uno lograba para sí mismo, sino lo que uno hacía posible para otros. Su historia había comenzado con un simple gesto de bondad hacia una desconocida que tenía problemas con su automóvil. Había evolucionado hacia algo mucho más grande, un legado de oportunidades creadas, vidas transformadas, y un ejemplo de cómo la competencia técnica combinada con la integridad personal puede generar cambio positivo a gran escala. Roberto se durmió esa noche sabiendo que al día siguiente se despertaría para continuar el trabajo que había comenzado con Elena una década atrás. Pero también sabiendo que ese trabajo ahora tenía momentum propio y que continuaría creando oportunidades y transformando vidas mucho después de que él dejara de ser el protagonista principal de la historia.